Buenas tardes, jóvenes. Jóvenes, de lo ayer, bueno, ha habido mucha interrupción sobre la exposición. Entonces, bueno, tengo que escuchar, jóvenes, nuevamente la exposición del último grupo que ya han expuesto, ¿verdad? Bueno, jóvenes, mi laptop estaba fallando. Le he hecho el mantenimiento. Espero que ahora no me falle. Para iniciar, jóvenes, les voy a registrar la asistencia de hoy, de fecha 19/03/2021. A ver, Alanoca Guaywa. Presente, profesor. Profesor Ya, Arias Alanoca, Foco. presente. Ya está considerado. Arias Foco. Presente, profesor. Ya, Aucawasi Guamaní. Auquilla Huayna. Charapuma. Durán Aima. Presente, profesor. Hernández Tupa. Presente, profesor. Ya, Fuentes Uglia. Fuentes, falta. Y Suiza Cáceres. Presente, profesor. Ya, Luna Hualpa. Luna. Falta. Málaga Macedo. Presente, profesor. Ya, Martínez Guamán. Martínez, falta. Montesinos. Presente, profesor. Ya, Quispe Báez. Presente, profesor. Quispe Báez. Ya, Quispe Flores. Quispe Flores, falta. Ranilla del Águila. Presente, profesor. Ranilla del Águila. Ya, Salamanca Sarmiento. Presente, profesor. Salamanca Sarmiento. Ya, Santos Limata. Presente, profesor Santos. Ya, Tarazona Aguero. Presente, profesor. Ya, Tello Peralta. Presente, profesor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, todo. Ya te he registrado tu asistencia. Usandivares Mesa. Presente, profesor. Vargas Quispe. Presente, profesor. Yupanqui Pumachapi. Presente, profesor. Ya, ¿alguien se va a hacer registrar aquí en la malla nueva? Sí, profesor. Buenas tardes. Auquilla, profesor. Auquilla, Huayna, María Isabel. Ya, María, ya está registrado tu asistencia. Ya, gracias, profesor. Aucawasi va a venir, profesor. Ya, Aucawasi también ya está registrado. Gracias. Ya, entonces, los faltantes son Charapuma, Puente Suclla, Luna Hualpa, Martínez Guamán y Quispe Flores. Profesor, disculpe, acabo de entrar. Quispe Flores. Ya, Quispe Flores lo he registrado. En todo caso, habría 4 los que han faltado.
en la fecha de hoy, 19. Vamos a pasar a registrar la asistencia de la malla antigua. Alarcón Mesa. Presente, profesor. Presente. Ya. Aliaga Taipe. Presente, profesor. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Álvarez Ayesta. Presente, profesor, buenas tardes. Ya. Ampa Paucar. Profesor, disculpe, Martínez, no había escuchado. Presente, profesor. Buenas tardes. A ver, Eddie, ¿has solucionado de tu caso? Creo que tú perteneces a la malla nueva. Sí, profesor. ¿Qué te dijeron? No, todavía no me ha personado, profesora. Asuntos No, académicos. Sino una llamadita tienes que dar. ¿Ya? En Sí, asuntos profesor, académicos. es que por el tema también de mi trabajo, profesor, salgo tarde, 3 en punto, y creo que atienden por virtual todo, profesor, y se me dificulta un poco, pero voy a tratar de darme tiempo el día de la Dime, clausura. ¿tienes el número de asuntos académicos? Sí, profesor, voy a conseguirlo más Entonces, tarde. Voy allá. tienes que apresurarte a llamar porque el ingreso de notas en sí es el día de hoy, ¿no? Entonces tienen que, por favor, creo hay uno más que se ha matriculado con código en Antigua Maya. Es por ellos lo que has Profesor, aparecido. sí, lo que pasa es que en el sistema me ha votado para pagar ese monto, que es 90, y se me hacía raro a mí también. Pero le he pagado, incluso le he insistido a pagar 120, me dijo, no, nosotros nos pasamos con el sistema lo que es, y solo me aceptó 90 soles. Claro, bueno, eso está programado y a ellos no te va a solucionar del banco, no. Sí, pues, profe. Parece Te que va a había un error solucionar. en el sistema de la UNAMAT. Claro, eso, por eso tienes que conversar con asuntos académicos. Ya, tienes que solucionar, por favor. Ya, Ya, ese profesor. es el único, tienes que exigir. Tiene que ir, Ya, profesor, bueno, entonces, con el coordinador de nivelación, con él coordina. Él es el que te va a pasar a la lista de la antigua Maya para que te aparezca como 4 créditos. Igual yo estaba en la lista de la nueva Maya con 4 créditos, pero me ¿A hice quién pasar a la dice, antigua. compañero? Disculpe, ¿puede poner en el chat o puede volver a repetir? ¿A quién dijo? Al coordinador de nivelación. ya ¿Quién jóvenes, es el entonces, como han escuchado, compañero? a la coordinación de lo que está encargado, creo es Alejandro. Tienes que hablar con él, te va a solucionar esto, Eddie. Ya, él es el coordinador. Alejandro. Ya, profesor. Compañero Eric, pero Ya hablas con tu compañero ya, después de clases, ya, y ya profesor. te va a Disculpe. decirte ya. Ya. A ver, vamos a seguir. Ugarte, perdón, Condori Ugarte. Presente, profesor, buenas tardes. Ya está registrado. Delgado, Chihuantito. Presente, profesor, muy buenas tardes. Ya. González, Echavarría. González. Falta. Profesor, buenas López. tardes. Profesor, buenas López tardes. Aro. González Echevarría, presente. Ya. Profesor, disculpe, González, presente. Sí, Profesor, buenas ya lo estoy tardes. registrado. Gracias. López Aro. Presente, profesor, buenas tardes. Ya lo he registrado tu asistencia. Profesor, Luque. quería recordarle que ayer le había llamado. Ah, sí. Hoy día te toca hacer, creo, eso. Bueno, hoy día lo tiene que explicar el trabajo, lo que hicieron. Espero que que has trabajado en el grupo. Sí, sí, profesora, sí. Ya, listo.
Entonces, ya en su debido momento lo explican, ¿de gracias, acuerdo? profesor. Luqui Arapa, Presente, profesor. ya. Oraika Guamán, Presente, profesor. Muy buenas tardes. ya. Solórzano Villanueva, Solórzano Villanueva, ya. Parece que no se escucha, pero estás en videoconferencia, ¿verdad? Vargas Condori, Presente, profesor. Buenas tardes, Solórzano. ya está registrado Solórzano y Vargas Condori. Ya, en la malla antigua no ha faltado ninguno. Profesor, disculpe, Martínez Guamán no había escuchado, disculpe. Ya, Martínez Guamán, De la mañana. acabo de registrarle. Ya, gracias, profesor. Ya, jóvenes, vamos a iniciar con nuestra sesión de aprendizaje número 5. En esta sesión vamos a hablar sobre programación lineal. Jóvenes, así como en caso general, la programación lineal es el campo de la programación matemática. Entonces, en esta parte, jóvenes, de programación lineal, se va a desarrollar y construir la programación lineal en términos matemáticos, que va a estar operado algebraicamente, ya sea matricialmente y utilizando algunos criterios para la optimización de las ecuaciones con restricciones. ¿De acuerdo? Entonces, se va a hacer algo de teoría. Ya, lo que vamos a hacer es construir y saber algunos criterios y algunos casos para poder construir nuestra programación lineal. Ya, entonces, esta programación matemática está dedicado a maximizar o minimizar una función lineal. Esa función lineal, jóvenes, en esta parte del tema, de acuerdo al sílabo que estamos siguiendo, ya hemos entrado a la programación lineal, se denomina función objetiva, ¿ya? De tal forma que las variables de dicha función están sujetas a una serie de restricciones. Entonces, jóvenes, ¿para qué se les ha encomendado que ustedes hagan sistema de ecuaciones lineales y que se solucione con diferentes métodos? Para que tengan este manejo en la programación matemática. La diferencia de ello es que en este caso, ya los que lo han entendido perfectamente, sistema de ecuaciones lineales, jóvenes, ya en esta parte reaparece restricciones. ¿De acuerdo? Entonces se va a trabajar este sistema de ecuaciones lineales con restricciones. Ya, entonces como va a existir restricciones, entonces se va a llamar sistema de inecuaciones. Entonces esto tiene sus partes, ¿de acuerdo? Entonces,
vamos a poner la teoría, ¿no? Como les expliqué, es la programación lineal, es el campo de la programación matemática dedicado a maximizar o minimizar una función lineal, ya denominada función objetiva. De tal forma, las variables de dicha función están sujetos a una serie de restricciones expresados mediante sistemas de ecuaciones o inecuaciones. ¿Ya? Esta parte de sistemas de ecuaciones ya la he puesto. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar de inecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, este concepto es de importante para poder clasificar la función objetivo, las restricciones y rango, ya, el rango de la programación lineal. Aquí voy a mencionar el criterio de optimización en una programación lineal. Dice acá, bueno, este es un resumen. En programación lineal, el criterio de optimización se enfoca desde perspectivas claramente diferenciadas. Bueno, esto es de acuerdo al problema que te van a dar. No, en la parte A, dice, para cierto tipo de funciones, la optimización consistirá en procurar la obtención de su máximo valor. Esto nos quiere decir que el problema nos va a pedir maximizar. Desde maximizar los productos, dependiendo del problema. Y bueno, como se trata de maximizar, jóvenes, como ejemplo, tenemos mucho. Acá tenemos, para maximizar, en el problema te puede indicar ganancias. También rendimiento, producción, utilidad, eficiencia, confianza y también respeto. Y hay muchas otras palabras. Estas palabras, jóvenes, lo van a ver en los problemas que se les va a dar. ¿De acuerdo? Estos son para poder reconocer si se trata de maximizar el problema o minimizar. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos para minimizar. Mira, B dice, para cierto tipo de funciones, la optimización consistirá en procurar la obtención de su mínimo valor. Entonces, como ejemplo, ¿qué podríamos poner aquí? Por ejemplo, puede ser pérdida, fracaso, algo negativo, ¿verdad? Entonces acá, mira, estoy poniendo 4 ejemplos. Pérdidas, egresos, accidente, desperdicios. Ahí lo puedo agregar, fracaso. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, no solo estos ejemplos va a estar considerado o interpretado en el problema. Entonces, tú tienes que sacar tus conclusiones de acuerdo a los conceptos. Entonces, ¿qué ejemplo o qué palabra vendría a ser para minimizar o maximizar? ¿De acuerdo? Entonces, estos ejemplos nos ayudan a identificar si el problema va a ser para minimizar o maximizar. ¿De acuerdo? Entonces, de esto vamos a matematizar, ¿de acuerdo? A medida que vamos avanzando y llegando para construir los modelos matemáticos con sistema de inecuaciones. Y una nota. Dice, la optimización en programación lineal se da en un sentido excluyente. O se maximiza cierto tipo de funciones o se maximiza cierto tipo de funciones.
perdón, se minimiza, ¿no? Entonces, los problemas no va a estar expresado en maximizar o minimizar, que esto se debe identificar para construir tu programación lineal. ¿De acuerdo? Entonces, a veces en el problema ya te indica directamente maximizar. Entonces, la solución de tu programación lineal será pues maximizado. Y en caso contrario, el problema será minimizado. Puede ser minimizar el costo. Por tanto, el campo de aplicación de programación lineal es bastante amplio. Es cierto, jóvenes. Ustedes van a entrar al internet, busquen programación lineal, va a haber un montón de textos. ¿De acuerdo? Entonces, es amplio este tema de programación lineal para diferentes áreas, ya sea para ingeniería, para economía, contabilidad, administración. Sabiendo ello, vamos a seguir poco a poco y construir, ¿no? La programación lineal. Ya, aquí nos indica estructura del modelo matemático de programación lineal. Ya, lo vamos a hacer teóricamente. Bueno, aquí todos los problemas de programación lineal tienen las siguientes estructuras. Aquí la he englobado a todo, ¿de acuerdo? Bueno, son la parte importante y algo general. Una función lineal denominado función objetiva. Entonces, jóvenes, ustedes que hicieron la exposición del sistema de ecuaciones lineales, a uno de esas ecuaciones se le llama función lineal, a uno de ellos. Entonces, esto significa que va a tomar de palabra función objetiva. ¿De acuerdo? Entonces, la función objetiva es una de las ecuaciones, pero con su restricción. Entonces, pasamos de sistema de ecuaciones lineales a sistema de inecuaciones que toma de nombre función objetiva a la primera ecuación. Dice, la cual deberá maximizar o minimizar según sea la naturaleza del problema. ¿De acuerdo? Entonces, para comprender esto, tienes que identificar de qué se trata el problema. Si es de costo, tienes que minimizar tu costo. ¿De acuerdo? Y si es de ganancia, tienes que maximizar tu ganancia. Cualquier negocio funciona así. ¿De acuerdo? En un negocio tú quieres ganar, sí o no, más. Entonces, en eso se ve la maximización. Pero esto conlleva todo de acuerdo al problema que se plantea. ¿Ya? Entonces, también, jóvenes, aquí, el que está apareciendo entre paréntesis, FO mayúscula, eso significa función objetiva. Entonces, voy a utilizar este símbolo, FO, y eso va a significar función objetiva. Entonces, en lo que voy a construir con esa letra voy a considerar. El siguiente, que sigue después de la función objetiva, es las restricciones. Dice, un conjunto de funciones lineales denominados restricciones.
condicionantes disponibles del problema. Esto matemáticamente, esto sería las inecuaciones, jóvenes, ¿de acuerdo? Puede ser mayor o igual o menor o igual hasta la igualdad. ¿Ya? Entonces, las restricciones se representa con R mayúscula. ¿Ya? Eso es para no escribir tanto en tu problema de aplicación. Un R mayúscula es lo que vamos a reconocer a las restricciones. Y el siguiente es el rango de existencia. Como les había explicado esta parte, el rango de existencia tiene un inicio y un final. ¿De acuerdo? Entonces, también puede ocurrir este caso. Tiene un inicio y un final es libre. Ya, o sea que libre que puedes tomar en cualquier parte o en cualquier punto. ¿De acuerdo? Esto es en caso excepcional. Bueno, esto también se va a hacer recordar al momento de resolver una programación lineal que va a ser necesario implantar el análisis de sensibilidad. Como he explicado, jóvenes, que análisis de sensibilidad es adicionar variables. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver después. Ya, entonces, este rango de existencia, de hecho, que va a intervenir en el modelo, ¿ya? En el modelo de la programación lineal. Entonces, el rango de existencia se va a representar con RE mayúscula, ¿de acuerdo? Rango de existencia. Bueno, estos 3 puntos debe haber sí o sí en una programación lineal. Recuerden, función objetiva, restricciones y rango de existencia. Entonces, sobre estos pasos que hay, se va a adicionar poco a poco. Si el problema va a requerir adicionar ciertas variables, aquí va a haber variables de holgura, ¿ya? Variables de holgura. Bueno, les voy a explicar esto después. Vamos a seguir poco a poco. Ya, pero estos 3 son fundamentales, ¿de acuerdo? Siempre va en programación lineal. Por lo que dice ahí, todos los problemas de programación lineal tienen las siguientes estructuras, ¿de acuerdo? Ya, formas de la estructura de una programación lineal. Para el desarrollo de la programación lineal necesario expresamos en 3 formas. Jóvenes, hay 3 formas que estoy considerando. La forma desarrollada de una programación lineal, la forma general de una programación lineal, la forma matricial de una programación lineal. Y hay otras formas. No es necesario, jóvenes, la otra forma. Bueno, yo he elegido lo que les va a servir, ¿de acuerdo? Para los problemas. También hay otras formas muy complicadas. Bueno, eso son para área de ingeniería, ¿de acuerdo? Pero estos 3 son más útil para poder expresar tu problema de aplicación, llevar a la forma de cualquiera de estos 3. ¿De acuerdo? Entonces, deben entender, jóvenes, que estas 3 formas en sí es lo mismo, pero con diferente ropa. ¿De acuerdo? Te conlleva la solución óptima al mismo, ¿no? Al mismo.
por otro camino. Por ejemplo, la forma desarrollada toma otro camino, la forma genera otro y la forma matricial otro, pero llega a un mismo punto y el mismo resultado. Entonces, esto significa que si en el problema te dan la forma matricial, puedes llevar a la forma desarrollada. ¿De acuerdo? Y inversamente también funciona. Ahora, si en el problema te plantean como la forma general, entonces, la forma general que tienes, lo puedes llevar a la forma matricial o a la forma desarrollada. Es de acuerdo a lo que tú manejas bien. ¿Cuál manejarás bien? ¿La forma desarrollada, la forma general o la forma matricial? ¿De acuerdo? Entonces, ya que se ha tocado matrices, de acá matricial dice, y además, jóvenes, en el sílabo indica también desarrollar matrices. ¿Ya? Eso, bueno, se dejará como una tarea para ustedes. Matrices. Operaciones de matrices. ¿Ya? Entonces, lo repasan. Esto hicieron antes de la universidad que entre. También hicieron, si es que hace a la academia, hiciste matrices. ¿De acuerdo? Ya, ustedes lo van a hacer como tarea. Entonces, estas tres formas, ahora lo vamos a expresar matemáticamente, porque nos indica en la teoría que la programación lineal es la programación matemática. ¿De acuerdo? Dedicado a maximizar y minimizar. Forma desarrollada. Jóvenes, ¿cómo es la forma desarrollada? Les presento a la forma desarrollada de la función objetiva. Mira, hay dos opciones, ¿verdad? Maximizar o minimizar. La función objetiva. Esto es la función objetiva. Z es igual a C1, X1 más C2, X2 más C3, X3 más puntos suspensivos, hasta C sub n, X sub n. Jóvenes, ustedes cuando se les ha dejado el trabajo de exposición y de hecho que has buscado como sistema de ecuaciones lineales, les ha aparecido esos términos generales, ¿sí o no? Entonces, ese mismo se está utilizando acá. Entonces, esta función objetiva, como les expliqué, es una sola ecuación. Eso es para poder analizar la maximización o minimización, de acuerdo al problema que te van a dar. ¿De acuerdo? Y está desarrollado. Ahora, restricciones. Bueno, acá sí hay un montón de ecuaciones, ¿no? N ecuaciones. Primera ecuación aquí. También esto lo han visto en sistema de ecuaciones lineales. Cuando han tratado de buscar para poder adicionar a tu trabajo, lo has visto esto. Pero acá yo estoy adicionando los coeficientes. Mira, a los coeficientes les he puesto A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3 y así sucesivamente hasta un A sub 1n acá. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en caso general es lo que se está explicando, ¿no? Jóvenes, ahora, todo esto se ha igualado, ¿sí o no?, a un término independiente, constante, B1, B2, así. Ecuaciones sale, ¿no? Sistema de ecuaciones lineales. Pero en este caso, para programación lineal, se trabaja como inecuaciones. Ya no va a ser igual, no solo igual, ¿no? Va a ser mayor igual, o menor igual, o igual. Estos tres casos van a funcionar en esta programación lineal. Estas desigualdades requieren la programación lineal de PHP Simplex, porque hay esas opciones para poder ingresar si es mayor igual o menor igual. ¿De acuerdo? Listo, esto es en caso general. Estas son las restricciones, jóvenes, ¿de acuerdo? Ahora, como en el tercer paso nos indica, el rango de existencia dice
que dependiendo de cuántas variables hay en tu ecuación, esas variables deben ser mayor o igual que 0. Por ejemplo, acá en tus restricciones, esas inecuaciones, se está trabajando con n variables, ¿verdad? N. Entonces acá pues habrá pues n variables, x sub 1 mayor o igual que 0, x sub 2 mayor o igual que 0, x sub 3 mayor o igual que 0, y puntos suspensivos hasta x sub n mayor o igual que 0. Esas son las variables y deben ser siempre mayor o igual que 0. Esto significa que al llevar al plano cartesiano, solamente se va a trabajarse pues la programación lineal en el primer cuadrante. ¿De acuerdo? Entonces, ha excluido a todos los negativos. Ya, si te das cuenta aquí, a todos los negativos ha excluido, excepto los ejes, ¿no? Porque acá dice mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, jóvenes, esta es la forma desarrollada de una programación lineal. Ya, vamos a pasar a la siguiente, la forma general. Jóvenes, a veces uno va a tener complicaciones en expresar la programación lineal de forma general. Para esto tienes que saber las sumatorias, porque recuerda que las restricciones están